propio sujeto. Es decir, dentro de la tradición de pensamiento occidental y por supuesto vía la propia filosofía, se ha definido de distintos modos esta idea de qué es ser humano. Y la idea de lo poshumano involucra que ya no hay posibilidad, o al menos establece la crítica para pretender generar una definición acabada, una definición única de lo que el sujeto tiene que ser. Repito, vinculado con la posibilidad de marcar siempre la diferencia. Esa diferencia ahora conlleva incluso el salirse de esta forma normalizada, natural, racional, o al menos esta pretensión de definición racional del propio sujeto. Poshumano involucra la posibilidad de la llegada de algo nuevo, de algo distinto, de algo no coincidente con lo que, digamos, la tradición nos ha dicho. Y esto era un poco el debate, creo yo, en parte con Coria la semana pasada. Ya en la parte final, no sé si recuerdan, cuando Coria mencionaba, hablando del arte, y creo que en el siglo XIX, la idea de la animalidad en el propio sujeto, ¿no? Y cómo esto poshumano, si la memoria no me falla ahí con el debate que teníamos con Coria, estaba en relación a la idea, digamos, del rescate o de la introducción de esa parte animal en el propio sujeto. Bueno, en realidad ahí diría yo, lo poshumano involucra que deja abierta la posibilidad, sí, quizá sí, para lo que mencionaba Coria, pero también para algo otro, para algo distinto, en tanto que no está definido. Y lo poshumano en ese sentido siempre puede ser, en realidad, lo que marca la radical diferencia con lo que la tradición, digamos, pretendía definir sobre el propio sujeto. ¿Qué es ser humano? Es ser racional. ¿Qué es ser humano? Es esta parte o del alma y del cuerpo, y que deben converger en algún punto. Es decir, esta idea de lo poshumano deja abierta la posibilidad de la radical diferencia. Y esa radical diferencia, inicialmente, es lo que la teoría queer viene, digamos, a poner a la mesa. Quiero ser alguien distinto a lo que la norma, lo que la naturaleza ha inscrito o hemos pretendido inscribir, tanto, repito, vía la naturalización de la sexualidad o vía la normalización del comportamiento y de la vida del sujeto. Entonces, lo poshumano deja abierta la posibilidad siempre de la radical diferencia, de la posibilidad de siempre ser otro, siempre ser alguien distinto a lo que lo establecido, digamos, determina o pretende imponer. En ese sentido, digamos, lo poshumano tiene una posibilidad, digamos, de movimiento, pues prácticamente, diría, sumamente variada, por no llegar al extremo de infinita. ¿Qué es ser poshumano? ¿Cuál es el modo de ser poshumano? Por eso decía, deja abierta la radical diferencia, porque la definición que pretenda dar sobre poshumano siempre va a ser inacabada. Inacabada porque siempre habrá otra forma distinta de ser al mismo tiempo poshumano. Entonces la radical diferencia permanece ahí, deja inscrita, digamos, a partir de ahora deja inscrita la posibilidad de la radical diferencia. Y es un poco lo que venía mencionando cuando decía que los propios derechos humanos hoy permiten el reclamo de la diferencia y de permanecer en la diferencia. Entendiendo aquí al mismo tiempo, decíamos, una diferencia que sume y que agregue y que al mismo tiempo permita, sí, la ampliación de la idea de la comunidad, pero la permanencia y la existencia de la comunidad misma. Bueno, la idea de lo poshumano es al mismo tiempo, por lo tanto, la permanencia en la radical diferencia. No hay entonces un modo de captura de ese sujeto. No hay un modo de captura como venía funcionando, digamos, antes de esto. ¿Por qué? Porque, digamos, antes de esta idea de lo poshumano se trabajaba la idea de la captura, porque entonces ser humano
estaba o normalizado o naturalizado vía el ejercicio de la sexualidad, vía el comportamiento o vía el disciplinamiento del propio sujeto, de manera que cuando ser humano no coincidía con el modo de actuar, con el modo de vivir, con el modo de poner en ejercicio la propia sexualidad, entonces ese sujeto tenía que ser un sujeto, ahora por lo tanto, patologizado, normalizado para introducirlo a, digamos, a esta vía de vivir como humano, de ser como humano. Entonces, la definición o, digamos, esta construcción de qué es ser humano es al mismo tiempo el aval para normalizar, para patologizar, para clasificar y, por lo tanto, inscribir al sujeto dentro de lo que debiera ser su propia definición. Porque eres un ser humano, deberías de comportarte, deberías de actuar, deberías de vivir como lo hace un humano. Y en tanto que no lo haces, entonces te capturo y, digamos, te disciplino para introducirte. Entonces, si decíamos que el opus humano involucra la radical diferencia, entonces, ¿cómo ha de actuar, digamos, esta idea de patologización o de clasificación? ¿Cómo normalizar a un sujeto sobre el cual, digamos, ya no tengo una norma, ya no tengo una premisa para, digamos, que debiera cumplir o que lo define anticipadamente y que él debiera cumplir? ¿Sí? Entonces, esta radical diferencia permite el ejercicio de la diversidad en el modo de ser, en el modo de actuar, en el modo de poner en ejercicio la propia sexualidad. Permite la permanencia de lo distinto. Permite tener entonces una idea de sociedad que curiosamente su sostén descansa en la defensa de la posibilidad del reclamo de ser distinto. Sí, ahí, bueno, para ir como sintetizando un poco lo que ha sucedido en lo que va de la sesión, pues bueno, yo apuntaría el inicio con Freud, ¿no? O sea, como con esta idea de Derrida de ser justos con Freud, ¿no? Que alguna vez trabajábamos ese texto, y ser justos con Freud me refiero a su idea que creo que es la única que rescataría de los jungianos, o si todavía hay jungiano, creo que ya no hay jungiano, pero bueno, cuando hubo jungianos y propio Jung, la idea de que nacemos bisexuales, ¿no? O sea, esa idea como hiperpolémica en el momento de Freud sobre que nacíamos, digamos, sin un género, ¿no? O sea, que nacías con alguna especificidad genital, pero de ahí a que fueras hombre o mujer o una cosa así, ya era toda una construcción histórica, edípica, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, Jung se va con la idea de que siempre somos mitad hombres y mitad mujeres. Ya la parte es que hay, de nuevo, desde la teoría queer, pues Jung nos quedaría corto porque justo se trataría del matiz entre el hombre y la mujer o de nuevas cosas que no tengan quizás ya ni que ver con esa clasificación. Entonces, bueno, Jung nos sirve porque insiste en que siempre vamos a tener esa bisexualidad. O sea, él lo ve bisexual, pero hoy en día ya podríamos pensar en una transexualidad. Y este es como el segundo punto que quería tocar y lo dejo ahí. Estaríamos ante un fenómeno, digamos, pues epistémico, social, histórico, que tiene que ver con lo trans, ¿no? Con la lógica del trans. Y si pensamos en ese término, ¿no? Estaríamos ante el marco de la transdisciplina, de la transexualidad, como lo llama Dussel y algunos filósofos políticos, de la transmodernidad, y ya curiosamente ahí muy lacanianos queda la transgresión, ¿no? O sea, inscrita como esta lógica de lo trans. Entonces, bueno, volviendo al punto de lo de Jung, si todos tenemos siempre abierta nuestra sexualidad, que es como yo vería Jung, o sea, no tanto de siempre somos mujeres, hombres como 50-50, una cosa así muy de yin yang, y Jung ahí se clava con estas ideas que de pronto pues son muy complicadas o como suenan muy forzadas, pero
si somos freudianos en la idea de que nacemos sin o nacemos con una sexualidad polimorfa y perversa y que se va, digamos, estructurando, o más bien que se va reprimiendo, porque no es que se va construyendo, ¿no? En Freud queda que se va reprimiendo, ahí podríamos decir que entonces esa animalidad o esa pura sexualidad siempre queda ahí sin ser, digamos, controlada, ¿no? Entonces, en este sentido, eso yo lo traigo a la mesa a propósito de las famosas minorías, porque, y es el punto que contrapuntearía, porque la minoría en realidad, ¿no? O sea, visto desde Foucault, o si lo reflexionamos con este principio freudiano, la minoría en realidad son los heterosexuales, o la minoría en realidad es el Estado, o la minoría en realidad son los médicos y los científicos. En realidad, lo que le llamamos minorías sexuales somos la mayoría de la población. O sea, en tanto que todos tenemos una dosis de bisexualidad, o estamos basados más bien en una transexualidad, el discurso de las minorías yo creo que hoy se podría, digamos, ya desmontar fácilmente, porque la minoría es cuando se pensaba, las mujeres eran minoría, y de pronto, pues, demográficamente hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ¿qué minoría va a ser la mujer? O sea, es más bien que no tiene un reconocimiento del dispositivo, pero de ahí a que fuera una minoría, entonces ahí como que yo tendría mucho más cuidado en decir minorías, porque o sea, eso suena a que somos bien poquitos y a que estamos como escondiéndonos y en la clandestinidad y una cosa así. Yo más bien ya diría que la cuestión clandestina pasa ya por una cuestión ética, ¿no? O sea, a mí me gusta la clandestinidad y entonces yo la vivo, y porque me gusta estar escondido, pero no porque seamos pocos, ¿no? O sea, yo más bien creo que la gente, digamos, desviada, anormal, patológica, etcétera, somos la mayoría. Más bien yo diría que la minoría son los normales, pues, o sea, los especialistas, los políticos, tal. Esos son los que son muy poquitos, ¿no? O sea, pienso que si sucediera, y creo que va a suceder afortunadamente, el día que en una marcha o una cosa así saliera contra la policía, pero toda la población, pues por más policías y armas y macanas, pues toda la gente coparía pues a los miles de policías que fueran, porque pues la sociedad en realidad, ¿no? Son mucho más personas, ¿no? Entonces matarían a los primeros quizás, pero si se vuelcan todos, pues en realidad tomas Palacio Nacional y San Lázaro y Los Pinos, y ahí hacemos una fiesta así increíble, ¿no? Unos DJs y una cosa así. Entonces, bueno, en ese sentido primero, ¿no? Pensar las minorías, creo que ya ahí han como cambiado el lugar o el debate después de Freud y ya con la teoría queer. Ya se ve como que en realidad son las mayorías las que no se dieron cuenta que estaban en una ilusión de un discurso minoritario y se inscribían de una forma fantasmal su sexualidad y por ende su identidad, su personalidad, su comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo punto pensaba en esta lógica trans, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como las consecuencias de lo trans, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pensando en una sociedad que cada vez se está, digamos, volcando más a la diversidad, ¿no? A no definirse de una sola forma, a reinventarse constantemente, a gozar con la capacidad de poder ser varias cosas al mismo tiempo, o ser varias cosas durante un periodo de tiempo, estaríamos viendo, por ejemplo, en ciencia, el fenómeno trans, pues apela a que las fronteras entre el conocimiento se desvanezcan. En un comienzo, la reflexión va a comprender que jamás hubo fronteras como tal, o sea, que siempre las ciencias estuvieron traslapadas, contaminadas, que jamás existió este momento de sistemas cerrados, y no hay sistemas ni en la naturaleza y mucho menos en la humanidad, el sistema cerrado como tal, siempre están contaminados, están como traslapados, ¿no? Entonces, este fenómeno es primero ver en las ciencias, ¿no?
que lo trans tiene que ver con dar cuenta que las disciplinas nunca tuvieron fronteras, y hoy en día, ya que te das cuenta, es como exacerbar este fenómeno y poderlas como contaminar más, contaminar ya no en un sentido, digamos, peyorativo, como que vamos a perder la neutralidad, o como que vamos a perder el método científico, o estas ideas que también, pues, justo con lo trans ya quedan bastante ingenuas, y dar cuenta que se trataría más bien ya de remezclar para reinventar cosas distintas. Entonces, si pensamos lo trans como la ciencia y lo llevamos a la teoría queer o a la cuestión sexual en particular, veríamos sí unas mezclas bastante ya como bestiales en el sentido Foucaultiano, o como ya bastante anormales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, yo ya me posicionaría desde las consecuencias que tendría el vivir en sociedad, ¿no? Porque sí, coincido, o sea, pensar en que la sociedad se va a hacer un caos y se va a desestructurar porque cada quien viva su sexualidad, pues no lo creo, ¿no? Creo que hay más cosas que le dan unidad o ligazón, por así ponerlo, pero yo pensaría esto trans desde esta idea de podernos diversificar lo más posible y a partir de ahí crear unas, digamos, existencias más complejas, ¿no? Y entonces, antes de que pensar la disolución del padre, que sería complicado pero interesante, yo pensaría en una remezcla de madre-padre, una cosa así, o sea, que un mismo sujeto biológico encarne las dos funciones tal como siempre sucedió, o sea, tampoco es algo que sería una revolución, o sea, siempre la mamá y el papá estuvieron puestos como en representaciones sexuales, pero que el mismo cuerpo encarnaba las veces de madre, de padre. Entonces, un poco como poder con la idea de una sociedad en donde más bien las representaciones identitarias ya no estén fijas, pero no quiere decir, ¿no? O sea, ni que sea un fenómeno completamente nuevo, ni que se desestructuraría la sociedad, sino más bien yo pensaría que se volvería más compleja, lo cual en un sentido de sistemas complejos nos haría más cognitivos, más inteligentes. Entonces, ¿no? O sea, en este sentido, o sea, sería todo como más interesante quizás, o como más complicado, y eso nos da como más motivos para estar vivos. Bueno, y por último, de lo que estabas comentando, pensaba en el problema de las identidades, ¿no? Hace 15 días, no sé si se acuerdan que yo les ponía una identidad filosófica, pero contemporánea, que les ponía el Quijote es igual a Melville o al buen Bartleby, ¿no? Entonces, estas identidades, ¿no? Justamente ya no buscan igualizar, o que sean 50-50, o peor aún, buscar en qué se parece Bartleby con el Quijote para entonces que, ¿no? Que sean iguales, sino más bien igualizar ya tiene que ver para ver la diferencia entre los dos y desde lo distinto cómo se ligan, pues, ¿sí? El Quijote era un tipo que quería ser el héroe, ¿no? Y salvar la sociedad y hacerse como el nuevo humano, ¿no? Y apelar a la locura y que puedas tener una capacidad de creación, tal. Bartleby es el que se retira, el que no quiere ni salir en la foto, el que ya no es el que te va a salvar, tal. Entonces esas diferencias los juntan, pues, ¿no? Entonces pensaría identidades ya más desde lo distinto, ¿no? Entonces podríamos conectar igualdades, ¿no? Pero ya no desde que sea 1 es igual a 1, sino 1 es igual a Q, por poner una cosa. Entonces, bueno, las diferencias que tienen entre los dos, ¿no? Eso es lo que te conecta. Que si lo volvemos a ver, ¿no? Nunca hubo identidades de fotocopias en lo real, pues, ¿no? O sea, nunca nadie fue idéntico a como otra cosa, ¿no? O sea, nunca hubo un 1 igual a un 1, ni una A, ni esta cuestión. Esas fueron esfuerzos representacionales que nosotros nos hacíamos para compensar cognitivamente las diferencias que veíamos en las cosas.
Entonces, en vez de quererlas conectar por lo distintas que son, nosotros le metíamos cognición, conceptos para verlas iguales. Entonces, bueno, pues ahora podríamos, o más bien siempre también hicimos esta capacidad de poder desde los conceptos diferenciar las cosas, ¿no? Entonces ahí en donde puedo ver inclusive cosas muy parecidas, mis conceptos cognitivos me permitirían a percibir lo distinto, ¿no? Entonces justamente yo lo pondría ahí. Y por último en esta cuestión, identidad y transgresión, ¿no? Me quedé pensando con que quizás Bartleby nos ofrece esta capacidad, que es un poco lo que yo intentaba plantear la clase pasada, sobre que nos posibilita el ya no afirmarnos de entrada, ¿no? O sea, ya quitarnos este discurso de que el sujeto se tiene que afirmar, ¿no? Y si preferiría no, ¿no? O sea, preferiría ya no afirmar mi sexualidad, afirmar mi diferencia, afirmar lo que sea, pues, o sea, quiero quedarme, digamos, hasta cierto punto es una postura pasiva, pero que también no le habíamos visto a la pasividad esa ventaja, digamos, política, pues, o sea, porque casi siempre, en cuanto nos presentaban hasta la palabra pasivo, nos escandalizábamos, ¿no? Así, no, pues, ¿cómo es pasivo? Es que se tiene que ser activo y afirmarse ahí en donde él transgrede y tal. Entonces, ¿qué tanto la transgresión, hasta antes de Bartleby, no estaba basada en la norma? O sea, ¿qué tanto no los anormales o los transgresores que ya gozaban necesitaban de la norma para saber por dónde, digamos, ¿no? Como rehacerse, ¿no? Pero se requería un patrón, pues, ¿no? Y un patrón en el sentido también de Marx, o sea, un amo que les dijera qué es lo que tienen que, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no el transgresor, al menos creo, hasta Foucault, ahí, ¿no? Aparece como un necesitado de la norma para que tenga de dónde partir. La diferencia. Claro, y Bartleby quizás nos ofrece la ventaja de preferiría no ser normal, pues, o sea, preferiría no ver su norma, pues, entonces preferiría no transgredir, quizás, ¿no? Entonces ahí se abre un tercer punto más, ¿no? Con este gesto de preferiría no, no crea un tercer punto que no estaba en el guión, pues, ¿sí? Que no es el de, bueno, los buenos, los malos, y platicábamos en el seminario pasado que quizás el problema de las izquierdas siempre fue que tenían que necesitar de la derecha, del capitalismo para afirmarse. Y quizás si no necesitábamos el progreso ya en un sentido radical de mejorarnos, ni desarrollarnos, ni como esta parte, quizás sí nada más sea así, ¿sí? O sea, quizás sí ya sea como vivir la vida y ya, ¿no? Es una cuestión como un tanto más ligera y no en el sentido de light o de así, sino de poderse quitar como de un montón de, pues, de cargas ahí que hay. Y por último, pondré ahí el lugar de la clínica, ¿no? O sea, que pienso como en esta cuestión, o sea, si lo post-humano, ¿no? Ya es trans, ya es diversidad, ya tal, ¿quién nos va a clasificar? ¿O cómo vamos a clasificar? O tal. Y la clínica, enfrascada y embarrada en esta idea de buscar clasificaciones trans, porque seguro van a decir, bueno, ahora vamos a ser trans y vamos a hacer unas clasificaciones trans lamentables, pero aparece el gesto freudiano ahí, ¿no? Como una posibilidad clínica o médica o, digamos, de preocupación por el otro, que ya no necesariamente busca como la norma, pues, ¿no? Y entonces busca que ese sujeto se vuelque en su diferencia y que casi ficcione, o sea, es como una apuesta por la ficción, ¿no? Ya el análisis de Jean Alouche o el propio Foucault ya es un psicoanálisis que busca la ficción del sujeto, una cosa así como que no descargue su locura, sino que la viva, ¿no? O sea, ya en la cotidianidad. Entonces, por ahí yo podría ver como una nueva medicina que en realidad tampoco es nueva, es la de Freud, ¿no? Entonces, bueno, pues esos puntos son los que pondría ahí sobre la discusión. Bueno, vamos para comentar algunos de estos puntos que mencionas y por supuesto al mismo tiempo darle la palabra a alguien más. Digamos, cuando señalas ahí a Jung con esta idea de la bisexualidad y quizá lo del ánimos, si bien, digamos, Jung todavía se sigue moviendo en esta visión dicotómica, y esta visión dicotómica es la que
mencionábamos ahí, recurriendo a la propia Butler, que no es más que una construcción, una forma de construir esta idea de género, y que por lo tanto podríamos ahora, a partir de la teoría queer, en tanto que reconocer que es una construcción, decíamos, ok, nuevas posibilidades, y en ese sentido, incluso más papeles, ¿no? Decíamos, más roles, o la posibilidad de los movimientos continuos del propio sujeto, si así lo quiere, digamos, por distintos roles, por distintos papeles. Bueno, esa visión todavía dicotómica, sin lugar a dudas, diríamos, está atravesada por, diría yo, todavía ciertos elementos naturalizantes. ¿Y por qué me parece que todavía está atravesada? Porque, bueno, sigue hablando de dos formas, ¿sí? Y no de más, o no, digamos, desde un punto distinto, sino que, aunque puedan tener este rejuego, no obstante, digamos, hay dos modos de ser inicialmente, y que atravesarían, digamos, a la humanidad misma. Pero, digamos, ya deja, pero también al mismo tiempo, digamos, al menos, diríamos, sí, deja abierta cierta posibilidad de este rejuego, y en la posibilidad de este rejuego ya hay un cierto avance, ya hay un cierto, digamos, un paso al frente, porque ni siquiera este rejuego era, por lo tanto, inicialmente reconocido. Entonces, si bien, digamos, también por ese lado Jung abre un pequeño resquicio, pues, ¿no? Ahora, en cuanto a la producción, digamos, con respecto a la idea de las minorías que mencionaba y que recuperaba, digamos, en esta parte crítica, minoría, habría que señalar ahora a este otro que se asume como el normal, como el heterosexual. Sin lugar a dudas, digamos, ahí desde la producción del discurso, y por lo tanto desde la producción del discurso de poder y el ejercicio de este discurso de poder vía sus distintos instrumentos educativos o los del Estado, o desde la fuerza, digamos, del Estado, fuerzas policíacas. Es decir, esa minoría, como señalas, no obstante, se ha presentado como la mayoría a partir del uso, repito, del discurso del poder y del ejercicio de este discurso del poder, que finalmente lo ha utilizado para señalar siempre a ese otro como minoritario, y como minoritario además incluso al margen. Pero, digamos, de nuevo, si bien ahí, como señalas, habría que, digamos, a partir del propio discurso y de la propia teoría queer, Foucault también, como mencionas, claro, digamos, quien pretende permanecer en esa normalidad ahora hay que reconocerlo como la minoría, pero es bajo ese uso del poder, ese uso del propio discurso y de los distintos instrumentos, es como, no obstante, busca manifestar y busca reivindicar esa idea de mayoría, ¿sí? Pero, digamos, no está sustentada más que bajo la ficción en ese sentido, porque, por supuesto, digamos, incluso Butler nos dirá ahí que este temor hacia la homosexualidad, en el fondo, pues, no deja de ser más que el temor al reconocimiento de esa posibilidad siempre latente del propio sujeto. Entonces, todo sujeto que busca reafirmarse en esa postura heterosexual no es ya más que, digamos, el temor a reconocerlo, y reconocerlo, digamos, involucra la idea de que esa posibilidad está ahí, pero tampoco, digamos, está obligado a ponerla en juego, sino a saberla vivir y a saberla, digamos, cómo convivir con ese hecho, cómo convivir con esa posibilidad sin que involucre, digamos, de nuevo, el ejercicio mismo, reconocer distintas posibilidades que uno tiene como actividades cotidianas o como profesiones o como modos de actuar, de ser, no involucra que los tenga que actualizar, pero puedo reconocerlos, y en ese sentido, si me parece necesario, convivir con ellos o actualizarlos, pero no está obligado el propio sujeto a, por actualizarlos me refiero a ponerlos en ejercicio o ponerlos en práctica, pero no pretender esta idea de ocultar, de rechazar, de no es cierto, de no está ahí. Por lo tanto, quien se mueve en ese discurso, por supuesto, en ese sentido, digamos, permanece sostenido, sí, por un fantasma, ¿no?
Y esta idea de la identidad que mencionabas, vale, digamos, ahí la pena considerar, reflexionar hasta dónde puede sostenerse todavía un cierto discurso amparado en la identidad, una identidad o en movimiento, o en cambio, o construyéndose, siendo en ese sentido, pero también me genera un poco la duda si tiene sentido seguir hablando de la identidad, en tanto que esa identidad como producción discursiva, y por lo tanto, digamos, como la producción de un discurso que pretende identificar a un sujeto, es también una forma de discurso que por supuesto tiene historia, y en cuanto que tiene historia, es solo un modo de aproximarse, un modo de tratar de entender, digamos, a un otro, una forma de ver a ese otro, pero que en cuanto que solo es un modo, bien podemos abrir otros modos en donde la idea de la identidad no forme parte o no tenga el valor que ha predominado últimamente, o que, digamos, o que ha predominado en esta idea de la identidad, porque además esta idea de la identidad se ha asociado con el tema de las intenciones y la posibilidad de escrutar en el sujeto, la posibilidad de escrutar en el interior del sujeto. Y esta idea de escrutar en el interior del sujeto, por supuesto que dentro de la tradición clínica, pues ha estado asociado con la posibilidad de, digamos, de ver los riesgos que ese sujeto involucra, la idea que hemos mencionado como la potencialidad o la peligrosidad potencial del propio sujeto, descansa en una identidad que asocio con intenciones. Entonces, si esta idea de identidad busca mantenerse digamos, en la conexión con intenciones, en ese sentido seguiríamos, creo yo, moviéndonos en el discurso de puedo identificarte, puedo conocerte, y en tanto que puedo identificarte y puedo conocerte, puedo anticipar tus movimientos, puedo anticipar lo que puedes hacer. Y si me parece que lo que puedes llegar a hacer es, digamos, algo que transgrede el orden, entonces te capturo anticipadamente. Entonces, disociar por un lado identidad de intenciones y disociar esta idea de te puedo conocer por tus intenciones mismas, que es de nuevo esta idea de acceder al interior del sujeto vía la prueba, vía la grafología, vía todas estas formas que pretenden, repito, generar un dispositivo, por supuesto, de control, frenología o la lectura de los rostros, sí, por supuesto, digamos, neurociencia, ¿no? Todos esos elementos, digamos, hablando de intenciones, pues tienen la intención de identificar ese núcleo del propio sujeto en donde radica su potencial peligrosidad. Y es eso lo que, digamos, es ese discurso clínico patologizante el que digamos tenemos que echar abajo, porque entonces de lo contrario sigo vía las intenciones clasificándote y capturándote, digamos, anticipando ese comportamiento anómalo que vas a tener, porque, repito, tus intenciones ya me están diciendo de lo que piensas hacer. Entonces juzgamos vía la intención y no el acto, ¿no? Me anticipo al acto. Entonces la intención, se supone, se vuelve suficiente para, repito, detenerte, clasificarte, porque esas intenciones se van a llevar a cabo. Por lo tanto, no te juzgo a partir de la acción, sino a partir de tus propias intenciones. Y en eso estamos conectados, digamos, a la larga tradición igual, digamos, muy de la tradición judeocristiana, ver en el interior del sujeto, ¿no? Ver la falta que ya, digamos, habita en el interior del sujeto. Confesarte, ¿no? Que es sí, por supuesto, que tiene que ver finalmente con el acto de confesión, vía la entrevista, vía la prueba, hace el dibujo, cuenta la historia, digamos, son cualquier parecido con la realidad, ¿no? Son las versiones modernas de la confesión, claro, ¿no? Claro. Ahí en el dibujo, ahí en la narración, ahí en tu forma de hacer tu firma, ya me estás contando lo que pretendes.
ya me estás contando lo que pretendes hacer. Y como lo que pretendes hacer es descabellado, entonces no vas a hacer, ¿no? Anticipo el acto. En ese sentido era que mencionábamos, bueno, anticipación del acto, que es, digamos, la base de la vinculación de la clínica con el ejercicio de los instrumentos del Estado y del poder, ¿no? Entonces también ahí necesitamos hacer un corte. Y bueno, esta idea que mencionabas, con la que cerrabas, ¿no? con Bartleby, la idea de la permanencia en la transgresión y de cómo quizá, digamos, se necesitaba de la norma para poder decir, bueno, yo estoy al margen y yo me distancio de ustedes porque identifico la norma y entonces, en tanto que está la norma, puedo decir me mantengo al margen o estoy en la transgresión. Sí, decíamos, una vez la norma venida abajo, una vez la regla, digamos, disuelta, ¿qué sería transgresión? Claro. Cómo definir, digamos, la transgresión y cómo decir esto sí es normal y por lo tanto y esto no es normal. Claro. Entonces, no, por eso decíamos, no, ya no tendría sentido la pretensión de la clasificación. Ahora, eso no involucra que, digamos, toda sociedad genera más o menos reglas de convivencia que se pueden traducir, digamos, pueden ser inicialmente meras reglas de carácter moral general, lo que conocemos como lo consuetudinario, ¿no? Sentido común. Un poco que va entre sentido común y estas reglas generales de, bueno, acepto que vas a hacer esto, no acepto tal cosa, como digamos, hay reciprocidad en lo que podemos y no podemos hacer, sin que haya, digamos, ningún instrumento de por medio, ningún ejercicio, digamos, de poder inicialmente, digamos, para hacerlos cumplir. Ahora, el tiempo irá haciendo, digamos, de este derecho consuetudinario costumbres, irá haciendo las reglas y reglas más rígidas a las cuales se les van a ir asociando elementos, digamos, para el cumplimiento de lo que inicialmente era costumbre, bueno, digamos, la idea de Estado, de cuerpos policíacos, en fin. Es decir, a donde quiero llegar es que finalmente que no haya una norma no significa que desaparece o la posibilidad del acto, o la posibilidad del delito o de la comisión del delito. No es que vaya a desaparecer esto, finalmente toda sociedad tiene que establecer principios mínimos de convivencia, de esto se puede, esto no se puede, sin ampararlo, repito, bajo una visión naturalizante, patologizante, pero digamos, esas reglas mínimas de convivencia, no obstante, digamos, siempre van a estar ahí, son históricas, son culturales, pero, digamos, repito, que desaparezca la norma no significa que todo se vuelve, digamos, no son extremos a los que se corren, pues, ¿no? O al menos me parece a mí, no es que vuelva válido, aceptable. Esa sociedad tendrá que establecer dichas reglas, esa sociedad tendrá que determinar qué es lo válido y qué no es lo válido. Sin embargo, ¿cuál o dónde radica el cambio? Que ese comportamiento, una cosa es que yo juzgue la acción y otra cosa es que, dada la acción cometida, además yo te imponga una clasificación. Ah, es que cómo no lo ibas a hacer si eres homosexual, si eres mitómano, si eres, cómo no lo has de hacer. Es decir, juzgar el acto no debería de traer como consecuencia el uso de la clasificación y por lo tanto de una marca en el sujeto. ¿Qué se va a juzgar? No lo sé, porque es histórico lo que vamos juzgando. Lo que vamos aceptando y rechazando tiene historia. ¿Qué se acepta y qué se rechaza? Tiene historia. ¿Qué es un delito y qué no es un delito? Tiene historia. Entonces, no es que, digamos, repito, la desaparición de la norma involucre, va a suceder de todo. No creo que así, tal cual, todo. Pero ¿qué se va a determinar como aceptable o no? Como delito o no, o como un acto que tiene que ser juzgado, esto tiene que ser juzgado y aquí no pasa nada, tendrá que determinarse en ese momento, bajo esas condiciones. Pero uno de los, digamos, de las ventajas que ofrecería la desaparición de esta idea de la norma o de lo normal
es que no tengo por qué asociar y por lo tanto estigmatizar a lo largo de la vida de ese sujeto, no tengo por qué estigmatizarlo y bajo la clasificación siempre estar leyendo todo comportamiento. Ah, claro, lo haces o lo dejas de hacer porque estás clasificado como tal. Ah, lo haces o lo dejas de hacer de nuevo porque estás clasificado. Si hay algo en ese momento social, cultural que juzgar, se juzga, terminado, sigue adelante. Vuelves a cometer algo que socialmente para ese momento no se acepta, bueno, de nuevo, se juzga y asunto terminado. Que es curiosamente algo que en realidad, no digo nada nuevo, antes del siglo XI era lo que se hacía. Se juzgaban las acciones, no se juzgaba al sujeto por sus intenciones. Por eso decía que juzgar vía intención y por lo tanto esta idea de identidad, es decir, la relación entre identidad e intenciones, tiene historia. Hay una construcción histórica de ese discurso. Hasta antes del siglo XI se juzgaba acciones. Si el acto era un delito considerado para ese momento, pues se daba la sanción equivalente a dicho delito. Terminada la sanción, síguete adelante. Y no te voy viendo a partir de la clasificación, ah, sí lo haces o de nuevo lo dejas de hacer producto de la clasificación. Entonces, romper con esta idea de la norma involucra que, repito, ya no hay transgresión, lo cual no involucra que no se vayan a juzgar las acciones. Una cosa no es equivalente con la otra. Lo que me parece a mí es que esta clasificación ya no, digamos, ya no tendría valor, no tendría sentido, vamos, estaría fuera de lugar pretender anticipar comportamientos del sujeto a partir de la clasificación, porque la clasificación es uno de los elementos que se supone posibilita. El sujeto que está clasificado como esquizofrénico, como paranoico, suponemos que va a hacer esto, o puede hacer esto, puede llevar a cabo esto, entonces aléjalo, quítalo, no le acerques, no lo permitas, porque tendrá que hacerlo. Entonces pareciera que hay una determinación entre la clasificación y lo que se ha de hacer o ha de suceder. ¿Sí? Entonces, en tanto que esa clasificación señala al sujeto como potencialmente peligroso, entonces manténlo fuera. No sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sí, así retomando como ideas de filosofía del lenguaje, ¿hasta dónde puede existir y retomando como esta teoría queer, una teoría como de lo fragmentario, ¿no? Porque este fantasma como del entendimiento, ¿no? Que se funda como en el lenguaje, a final de cuentas también estaría como buscando como identificar, ¿no? En tanto que es lenguaje, entonces estaría como identificando, ¿no? Ahí porque podríamos decir, prefería tampoco ser queer, ¿no? En ese sentido. Y entonces más bien, ¿dónde se jugaría como esta teoría o el lenguaje o la teoría en sí? O realmente sería como un desentendimiento, ¿no? De este fantasma del entendimiento o del entenderse, por así decirlo. A ver, si te entiendo, Carlitos, entonces la idea es que en tanto que, por ejemplo, el término queer involucra ya un modo de nombrar, de conceptualizar, y por lo tanto de establecer ciertas características, ¿no? ¿Cómo evitar esto a partir, digamos, del uso del propio lenguaje, un lenguaje que al mismo tiempo no nombre, no conceptualice, no describa? Como principio general, inicialmente diría yo, no es como, digamos, es el problema con el que tiene que vivir el propio lenguaje, porque al menos una de sus funciones es eso, digamos, hacer la distinción del objeto frente a el resto de, vamos, Blumón, y al nombrarlo lo separa del resto y le da, digamos, una existencia, que de lo contrario, sin el nombre, está perdido, está difuminado, digamos, está disuelto entre el resto de las cosas. Sin embargo, diríamos, ¿qué nombramos? Cuando utilizo el propio lenguaje para nombrar, para conceptualizar, para describir, ¿qué nombro? ¿Qué conceptualizo? ¿Qué describo? De ahí la importancia, digamos,
de cómo uso el lenguaje mismo, porque no parece posible hacer un uso del lenguaje sin que el lenguaje pues establezca una distinción, por muy mínima que sea, porque esa es una de sus pretensiones al menos. ¿Sí? Una de sus pretensiones al menos es poder establecer esa distinción, porque al nombrarlo quiero destacar algo en particular del propio objeto. Entonces, si nombro, repito, hago esta distinción, podría utilizar el lenguaje sin hacer mínimamente esta separación y por lo tanto esta distinción. Diría yo, por ahorita no parece posible. Sin embargo, repito, qué nombro, qué describo y por lo tanto cómo lo intervengo, ahí sí se modifica vía el propio lenguaje. Por eso daba como ejemplo que en la Edad Media, por ejemplo, si bien el término perverso ya se utiliza, ¿cuál es su diferencia con respecto a el uso que se hace de él a partir del siglo XIX? Hay una diferencia, no se está nombrando lo mismo, aunque inicialmente el concepto sea el mismo. El contenido y el significado del concepto es otro, es decir, aunque estoy nombrando a un sujeto como perverso, no obstante, repito, dependiendo de la época y por lo tanto de lo que está nombrando ese término, estoy viendo cosas distintas, porque decíamos en la Edad Media, el sujeto tiene en sus propias manos vía la idea del arrepentimiento, y en tanto que esa perversión es moral, tiene la posibilidad de la conversión, al menos en parte, al menos digamos, en parte en él descansa esa posibilidad del regreso. Sin embargo, a partir del 19, el mismo concepto ve otra cosa, nombra otra cosa y propone la intervención de algo distinto. Ya no es una intervención moral, es una intervención de carácter médico, que inicialmente habíamos dicho es una intervención además médico de psicología material, órganos, cerebro, y a partir digamos de Freud hay también la posibilidad de intervenir algo distinto, que es la libido o el instinto sexual. Por lo tanto, aunque patologice al sujeto, no lo estoy patologizando desde lo material, sino desde algo no material. Digamos, aunque también ahí hay una lectura, habíamos dicho, tramposa de Freud, porque el propio Freud se encarga en ese texto del primer ensayo, el primero de los 3 ensayos sobre la sexualidad, ya para finalizar el primer ensayo va a decir que la libido, parafraseándolo un poco, dice: me he dado cuenta con el estudio que vengo haciendo que la libido no tiene un único objeto, no tiene un único objeto sexual. Si no tiene un único objeto sexual, entonces no hay patología. Ni siquiera puedo asociar el instinto, digamos, ese viejo esquema de líbido, objeto sexual y fin sexual no es, digamos, no es unidireccional. Porque si me está diciendo que no hay un objeto único, entonces ¿por qué veo como patológico el que la libido tome como objeto un objeto, digamos, del mismo género? ¿Por qué tendría que tomar la libido digamos, como objeto sexual alguien del género distinto para llegar a la reproducción? Si me está diciendo al mismo tiempo Freud que la libido no tiene un objeto único, entonces la clasificación ahí carece de sentido. Entonces, ¿cómo utilizo el propio lenguaje? La diferencia, digamos, y aquí la gran diferencia, la radical diferencia está en el hecho de cómo estoy utilizando el lenguaje, qué estoy nombrando con él y qué estoy pretendiendo con eso que nombro, qué convierto en objeto de estudio y qué es lo que quiero intervenir. Digamos, utilizo el lenguaje para abrir, por lo tanto, esta posibilidad. La libido no tiene un objeto único y en ese sentido habría una libertad en el ejercicio de la propia sexualidad, porque no hay objeto hacia el cual obligadamente la libido de un determinado sujeto tenga que conducirse a ese objeto, digamos, heterosexual. O por el contrario, con el lenguaje pretendo ver, pretendo describir y por lo tanto pretendo intervenir algo médico o clínico en el propio sujeto. Entonces, bueno, si entendí, digamos, bien ahí tu pregunta,
La idea es que el propio lenguaje no puede, por un lado, al menos desembarazarse, o al menos no desembarazarse del todo, de este hecho de nombrar. Pero, ¿qué nombro? ¿Qué describo? ¿Y qué pretendo intervenir? Claro que ahí sí establece una gran diferencia en el uso que hacemos de él, ¿no? Entonces, esa sería la idea, si entendí tu pregunta. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pero por ejemplo, si digamos, si son como diversidades, por así decirlo, diversificades, o Ajá. que son, bueno, entonces, digamos, si el lenguaje, digamos, nombra como una cosa desde una desde una minoría, por así decirlo, ¿no? La otra minoría puede tener como otro nombramiento. Ajá, ¿no? sí. ¿Y por qué tendría como que haber un entendimiento? Bueno, porque es como lo que se buscaría, ¿no? Que se entendieran como desde la diferencia, pero si tienen como concepciones diferentes, ¿no sería más bien ya. desentender como más bien también esa parte como de todos tenemos que entender, aunque tú lo digas en español, él lo diga en inglés, él lo diga en alemán? Sí. Porque buscan anclar como palabras, aunque igual y no sean lo mismo, pero quieran significar como lo mismo. Sí, decíamos que la idea es que la diferencia no disuelva y no rompa con estos principios, digamos, de comunidad, porque, digamos, por lo tanto, queda en el fondo, y claro, siempre está ahí como una posibilidad más, la solución digamos, de ese dilema vía la violencia. Siempre va a estar ahí. Si la diferencia se vuelve una diferencia radical, una diferencia que yo decía que no sumara, sino que separara literalmente, digamos, que cortara de tajo. Entonces, si la idea es que esa comunidad se mantenga en la diferencia, es porque la diferencia algo tiene que aportar, algo tiene que agregar. Ahora, desde algunos autores vienen manejando lo que denominan estilos de razonamiento. Estilos de razonamiento, paradigmas, si quieren también, pueden entrar ahí, rupturas epistemológicas también tenemos, por supuesto. Y lo que, digamos, lo que permite vincular estas distintas formas de trabajar, digamos, problemas de la ciencia y de epistemología, es que lo que nos señala